Hace 2 meses. Sobre las 2 de la mañana. Estoy sola. Mi marido trabaja en el turno nocturno. Antes de irme a dormir decido sacar a pasear al perro primero. Hay un lote vacío que da al bosque cerca de nuestra casa. Lo llevo ahí para que cague. El perro caga y estamos volviendo a casa. Dejé las luces prendidas en casa. Tenemos ventanas largas en la parte trasera. Cuando entramos al jardín trasero, el perro se detiene. Miro. Veo algo extraño en la casa. Una figura humanoide blanca y larguirucha. No parece llevar ningún tipo de ropa. No parece tener una apariencia consistente. Es bastante deforme. Se ve muy alto, mucho más de lo que se vería mi marido de 2 metros parado en el mismo lugar. Pánico. Me doy la vuelta y salgo por la misma puerta. Corro en el espacio entre las casas hasta encontrar una puerta abierta. Atravieso el patio trasero de mis vecinos. Camino hasta la puerta principal. Está a 4 casas de la mía. Golpeo a la puerta. Mi vecina sale. No estoy segura de qué decirle. Le digo que creo que alguien se metió en mi casa. Ella me conoce muy bien, así que me deja entrar para llamar a la policía. 911, creo que alguien entró en mi casa. Llamar a mi marido y avisarle. Me dice que vendrá enseguida. La policía llega. Me hacen esperar afuera mientras revisan la casa. No encuentran nada, solo algunas cosas movidas del lugar. La mesa ha sido movida, el sofá está contra una esquina y pareciera que el centro de la sala fue limpiada. La puerta trasera estaba medio abierta. Obviamente la había cerrado bien al salir. No estoy segura de si le puse la llave, pero como las tengo en mi bolsillo asumo que lo hice. La policía se queda el resto de la noche yendo y viniendo por las calles. Mi marido y yo no pudimos dormir. El perro olfateó hasta el último centímetro de la casa. El perro se pone raro y le ladra a la nada. Eventualmente mea y vomita varias veces. No volvió a dormir en su cama a los pies de la escalera tras esto. Toda la experiencia sobrepasó lo aterrador para mí. No digo que haya sido necesariamente paranormal o inexplicable, pero aún con esas fue bastante aterrador. A día de hoy me sigo sintiendo bastante incómoda cuando estoy sola en casa, sea de día o de noche. Bueno, supongo que es hora de contar mi historia finalmente. No es muy cat para ser honesto, no ocurre en un bosque ni hay skinwalkers, hombres cabra o fleshlights, hasta donde yo sé, pero me siento obligado a escribirla de una vez, solo para que conste en acta o ustedes se puedan sacar algún susto con ella. Esto ocurrió cuando tenía 17, vivía justo afuera de Washington DC, lo disfruté bastante la mayor parte del tiempo. DC es completamente aburrida y hay un masivo problema de vagabundos, pero no es una mierda del todo. Era completamente autista en aquel entonces, tenía depresión y mierdas y fui expulsado de mi bonita escuela católica porque mis notas eran una mierda. En lugar de mandarme a una pública en Virginia, mis padres decidieron mandarme a una escuela no tradicional en la ciudad. A eso le sumaba un trabajo de mierda que tenía en un cine en Rockville, que está justo al noroeste de DC. Ahora, aunque tenía 17 años, no tenía permiso de conducir. Cuando tuve la oportunidad de conseguirlo a los 15 años, lo procrastiné porque no quise ir a la DMV por todo un año. Cuando finalmente conseguí mi permiso, hice mis horas, el curso de manejo y esas cosas, volví a caer en la misma trampa de no querer ir a la DMV, así que no obtuve mi licencia hasta los 18. Por este motivo, y porque mis padres, por un buen motivo, no querían que condujese hasta DC todos los días durante la hora pico solo para luego volver a Virginia para ponerme a trabajar, tomaba el subterráneo para ir a trabajar todos los días. Habiendo establecido esto, ya puedo meterme de lleno con la historia. Por un par de meses no pasó nada destacable. He ido y venido en metro la mayor parte de mi vida, pero nunca con esta asiduidad, así que me gustó toda esta experiencia. Solo había una parte que se sentía extraña llegando a casa por la noche. Durante los fines de semana suele haber gente en el metro como hasta la 1 de la mañana, pero el resto de la semana, cuando volvía a casa, solía quedarme solo en el metro, y a veces hasta llegaba a ser la única persona en una estación entera. Por un tiempo eso no me asustaba realmente.
Siempre me sentaba al frente. Todo lo adelante que podía. Me gustaba ver desde el frente cómo el tren avanzaba y las vías iban desapareciendo. Me gustaba hacer esto desde niño, y seguía gustándome, porque con 17 años seguía siendo un crío. Una noche tomé la línea roja desde Rockville hasta Metro Center. Era la única persona en el vagón, y seguramente en todo el tren. Había tomado el último tren justo antes de que el sistema se cerrara. Estaba mirando por la ventana como siempre cuando vi algo extraño. Parecía como una rama blanca. Parecía haber azotado la ventana. Era muy delgado. Se presionó contra la pared la primera vez que lo vi, al tiempo que las luces del tren le dieron de lleno. Pensé que se debía tratar de la extensión de un cable o una tubería. Pero se movió. Fue muy rápido. Ni siquiera fue como un movimiento nervioso, de un momento a otro desapareció de la vista cuando las luces del tren iban a alcanzarlo. En su momento asumí que estaba viendo cosas por el cansancio del trabajo, por más cliché que eso suene. Después de todo, atender una máquina de palomitas en un cine cuasi vacío es una tarea muy complicada. Me olvidé muy rápido del incidente a lo largo de la semana, pues tenía la cabeza más enfocada en los estudios y el trabajo. Cerca de una semana más tarde lo volví a ver, más o menos en el mismo lugar. Esta vez estaba en el lado opuesto del túnel y pude verlo un poco más antes de que se moviese hacia la oscuridad de nuevo. Parecía conectado a algo más grande, como una pierna conectada a un cuerpo, que fue la imagen que de inmediato llegó a mi mente. Cuando las luces del tren iban a darle, se movió con la misma agilidad que la primera vez, con la diferencia de que unos 10 segundos después volví a verlo, e hizo lo mismo de nuevo. Unos días después ocurrió otra vez. Esta vez solo llegué a ver lo que parecía ser un pie antes de que la cosa a la que estaba unido correteara hacia la oscuridad. En este punto solo sentía las ganas de saber qué putas era eso. Sentía cómo esa terrible necesidad de querer saber más de lo necesario crecía en mí. Empecé a prestar más atención a la pierna blancuzca que se presentaba de vez en cuando en mi trayecto a casa desde el trabajo. Con el tiempo pude ver la pierna muchas más veces, a veces veía más que la pierna, e incluso llegué a ver dos de ellas, pero siempre se escondía en la oscuridad, ni bien las luces iban a revelarme qué era. Podía llegar a verlo varias veces en un mismo viaje, y otras veces solo una. Comencé a intentar dejar constancia de lo que ocurría. Llevaba un blog de notas donde escribía entre paradas si llegaba a verlo o no, cuando lo había visto, y si lo había visto más de una vez. En un punto se me ocurrió preguntarle al operador del tren si había visto algo, así que una noche después de bajar en East Falls Church, le pregunté al operador rápidamente si había visto alguna cosa rara cuando conducía por las noches. Tal vez leí más de lo que había, pero pareció al límite cuando le hice esa pregunta, a lo que simplemente respondió: "Nah". Las cosas continuaron en esta línea durante un tiempo. Ver esa cosa se había convertido en parte de mi rutina mientras iba a casa. Ya no me daba miedo, sobre todo por el hecho de que estaba en un gigantesco misil de acero que despedazaría cualquier cosa que se pusiera en el camino. Además, la cosa no parecía ser hostil. Dentro de todo la situación no era nada del otro mundo, hasta que las mierdas se volvieron muy reales. Había montado el tren, esperando que las piernas volviesen a mostrarse. Pero no aparecieron. La había visto todos los días durante las últimas 2 semanas, pero no había nada esa noche. Mi mente había empezado a generar pensamientos que iban en la línea de sentirse triste o decepcionado de que la racha de 2 semanas seguidas de avistamientos terminase, cuando de pronto los vi. 2 brillos en la oscuridad. Mi vista se había acostumbrado a ver cosas en la oscuridad, debido a meses buscando a esta cosa en la oscuridad y a años de jugar shooters, así que las vi, estaban ahí, sabía que no eran normales, pero aún habiendo avistado algún tipo de criatura mi mente intentó racionalizar su presencia. Pero pestañearon. Inequívocamente algo había parpadeado en la oscuridad. Salté tan fuerte del asiento que un músculo se me tensó en la pierna. Puedo decir que esos ojos eran totalmente negros. Negros y brillantes, con una forma ovalada. Como los ojos de una rata. De pronto mi miedo por la cosa del túnel se renovó. Estuve al límite el resto del viaje hasta el Metro Center. Aunque aún me sentía seguro dentro del tren, me estaba dando cuenta de la gravedad de la situación. Había algo en las profundidades del metro que había tomado el suficiente interés sobre mí como para presentarse cada día. Ese pensamiento permaneció hasta que el tren se detuvo.
Irónicamente, me sentí más seguro en la estación que en el tren por el simple hecho de que nunca había visto nada extraño en las estaciones. Llegamos a Metro Center, me bajé del tren, y esperé a que el siguiente arribase. Fue cuando el tren se alejó que comencé a escucharlo, un suave sonido como el tamborileo de unos miembros sinuosos, parecido al sonido de un roedor arrastrándose por el suelo. Una vez más, estuve al límite. El ruido era cada vez más alto, y comencé a cagarme más y más. Cuando comenzó a sonar más como los pasos de un ser humano, me dije a la mierda, y me volví hacia el túnel por el cual vino mi tren. No hace falta decir que no debía haberlo hecho. Estaba ahí. No eran solo unas piernas o un par de ojos. La cosa se mostró en su entereza, y ya no estaba en el túnel. Se había subido a la plataforma conmigo. Es una cosa que jamás podría olvidar. Era como una persona, pero retorcida a punto de perder todo rastro de humanidad. Era horriblemente delgado, esquelético y demacrado. Podía ver cómo la carne gris pálida se envolvía alrededor de sus huesos, sin cubrir por completo algunos hoyos en los huesos de sus piernas o brazos. Estaba inclinado, no como un cuadrúpedo, más bien como una persona anciana, con las piernas estropeadas y los brazos colgándole frente al pecho como un perro lo hace cuando se para en sus dos patas traseras. La cabeza era pelada y la mantenía baja, así que no podía ver su rostro. Abrí mi boca para gritar, pero solo salió un gemido de espanto. No debía haberlo hecho. Creo que lo provocó. Comenzó a moverse hacia mí con un asqueroso andar. Permaneció en su posición aplastada todo el tiempo, pegado al suelo, pero sus piernas se extendieron hacia afuera, tomando largos pasos hacia mí, como en un caminar agachado. Era obvio que esa cosa no estaba acostumbrada a caminar así, que su elemento era arrastrarse por las paredes. Cuando se acercó lo suficiente, empecé a sentir un hedor rancio, como el de la basura de la gran ciudad. Mis ojos comenzaron a lagrimear mientras se acercaba. Hablando de eso, se acercaba a una tremenda velocidad. Cuando me di la vuelta debían haber unos 40 metros entre nosotros, pero en 5 o 6 pasos ya había cubierto más de la mitad de la distancia entre los dos. Mi estúpido cerebro finalmente se puso en modo supervivencia, mi idea era superarlo en velocidad hasta el final de la plataforma, entonces saltar las vías hasta la otra plataforma y seguir corriendo hasta la superficie. Ya había ejecutado una cuarta parte de mi plan cuando me di cuenta de que no iba a funcionar. Miré por encima de mi hombro y me cagué otra vez. La cosa ahora se había parado sobre sus piernas con los brazos extendidos. No sé cómo es que no había visto más de la cosa cuando estaba en el tren, pero lo que había visto por la ventana apenas representaba lo que era realmente la criatura. Debía tener al menos 4 metros y medio. Su torso era más delgado que su fémur. Los brazos caían por debajo de sus rodillas. Y luego estaba su rostro. Su rostro se veía como el de un hombre en inanición. La piel amarillenta apretaba los huesos en sus mejillas como un corset. Las bolsas en sus ojos eran demasiado grandes para sus pequeños ojos brillantes, pues se extendían hasta unos 5 centímetros debajo del ojo. La boca parecía un agujero sin una mandíbula aparente. Esta cosa había alcanzado toda su altura. Ya había hecho las paces con la muerte, cuando de pronto, algún hermoso hijo de puta, hizo sonar la bocina de su tren, para avisarle a nadie que nadie más podría subirse. No sé por qué, pero la bocina hizo que la monstruosidad se tambalease y emitiese uno de los sonidos más horribles que jamás escuché. Se puso en 4 patas y se escabulló hacia el túnel otra vez. Tomé un taxi para llegar a mi casa esa noche. Y prácticamente todas las noches por el resto de ese año. No volví a subirme al metro desde entonces. Me mudé más profundo en Virginia, así que no tuve que volver a Washington, pero incluso si volviese, no volvería a tomar el metro aunque me costase $10 billones o lo que sea. Hice algunas averiguaciones. Aparentemente hay varios mitos urbanos de algo escondido en los túneles de esa zona. También encontré algo acerca de una serie de túneles abandonados, justo debajo del círculo de DuPont. Eso es todo. Este es un mapa del área que frecuentaba, con las estaciones donde lo vi marcadas para evadirlo, y no volver a verlo nunca. Accidentalmente creé un tulpa de un unicornio gigante de peluche de $40 llamado Fred Burger.
Hacía de todo con este peluche, lo usaba para llorarle encima, como juguete sexual, para fumar metanfetaminas en el garaje, y mi exnovia loca, que fue quien me lo había comprado, lo empapó en mal yuyu. Entonces el perro se meó en él. No recuerdo por qué mi prometida y yo llegamos a la conclusión de que Fred era un tulpa, pero construimos una fogata junto al río donde lo prendimos fuego. El collar donde estaba su nombre de algún modo escapó al fuego, así que simplemente lo enterramos junto a las maderas con las que iniciamos el fuego y las cenizas del unicornio. Inmediatamente después tuvimos sexo desenfrenado en casa de su madre. Se dio la vuelta hasta el otro lado de la cama para agarrar mi mechero solo para encontrarse con una estrella de 8 puntas, dibujada con polvo. Después del incidente, o sea, el día en que lo quemamos, no tuvimos ningún problema sobrenatural más, pero Jesuputo Cristo, dudo que incluso con terapia pueda olvidar eso alguna vez.